Les suplico, hermanos, vamos al Salmo 42. Nuestras Biblias dividen el Salmo 42 y 43 en dos salmos. Originalmente es uno solo. Entonces, cuando vamos a seguir la lectura, de hecho, usted se va a dar cuenta por la estructura de que es un mismo tema. Así que vamos a leer el Salmo 42 y 43, leemos, explicamos y aplicamos, ¿sí? Salmo 42. Su subtítulo pequeño dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Masquil significa que es un poema didáctico. Se pretende enseñar algo con este poema. Dice el Salmo, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mis fortalezas. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El cántico o el poema que acabamos de leer es un suspiro por el culto a Dios. Lo que acabamos de leer se divide en tres partes, como evidentemente el mismo Salmo lo pone. Está dividido, como también lo vimos en el versículo 5, 11 y el 43, 5, por el mismo estribillo. Es decir, hay tres estrofas. Permítame explicar algo. Este Salmo 42 y 43 es parte de la serie que llevamos los miércoles. Pero un miércoles que estábamos predicando este Salmo, la luz se fue y no lo pude desarrollar completo. Aparte, los hermanos tampoco lo habían podido grabar. Entonces me pidieron que por favor repitiera el Salmo para poder tener la serie completa. Pero entonces vemos, el Salmo lo podemos dividir en tres partes, o él mismo nos da su división en tres partes. Los versículos 1 al 4 el salmista expresa un anhelo por el culto a Dios. En esos versículos él está con una añoranza, un dolor punzante dentro de él por las palabras como las exclama, y es porque no se le permite estar dentro de un culto a Dios.
El versículo 5 cierra esa estrofa y retoma su cántico en el versículo 6 al 10, donde él expone el oprobio que siente por no estar en el culto a Dios. Y el último, que sería el 43, del 1 al 4, él entonces expresa la esperanza que lo sostiene. Vean entonces el título y el tema del Salmo, mis hermanos. El salmista está suspirando de anhelo, de deseo por el culto a Dios. En este salmo se expresa el anhelo verdadero que hay en el alma de alguien que ha nacido de nuevo. En este salmo se expresa, y aquellos que han nacido de nuevo, al estudiarlo, podremos ver lo que verdaderamente siente un alma cuando se le priva de la mayor bendición que un hombre puede tener: ofrecerle adoración a Dios, permitírsele estar en su presencia. Significa esto, mis queridos hermanos, que si usted, al saberse privado de la adoración a Dios, no siente este tipo de dolor punzante, probablemente hay algunas cosas muy mal dentro de usted. Cuidado si realmente usted no conoce al Dios al que se le llama a adorar. En primer lugar, veamos acerca del subtítulo. Dice que es el músico principal. ¿Quién escribe el salmo? Ahí nos lo dice claramente: los hijos de Coré. Como si ya no habíamos hablado suficiente del tema, providencialmente se ha alineado. ¿Quiénes son los hijos de Coré? ¿A qué tribu pertenecen? Es un levita. Pero el personaje Coré es uno del que se habla en el Pentateuco y realmente no es muy agradable ni bueno lo que se dice acerca de este hombre, el representante de este clan. Es un levita, pero es de la familia de los Coré. Vamos a Números capítulo 16, por favor. Números capítulo 16. Versículos 1 al 5. Vean cómo dice. Coré es el padre de todo este clan, de la familia de los coritas. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y Datán, Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Y qué hizo esta gente? Versículo 2. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Por supuesto, ya tenemos un trasfondo de toda esta situación y del cuestionamiento de este Coré, este levita, con el sacerdocio de Aarón y de Moisés, que obviamente participó como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel en ese momento. Coré entonces, o la familia y su séquito, está cuestionando de por qué Aarón es el sumo sacerdote y el intermediario entre Dios. Y miren cómo lo dice, de una manera como que si él no tuviera motivos egoístas, impíos o pecaminosos. Basta ya, la congregación también es santo. Un populista, alguien que le dice a la gente lo que le gusta oír. Todos son santos a Jehová. ¿Por qué ustedes tienen que ser especiales? Y de esta manera reunió un grupo de personas para que entonces no reconocer lo que Dios le había dado
a Aarón como familia de sumo sacerdote. Ya nosotros sabemos qué significaba eso, el pretender acercarse a Dios sin mediador que Él hubiese establecido. En el mismo capítulo 16 de Números se nos habla entonces lo que hizo Dios, versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de la tienda de estos hombres que no eran ningunos santos, y sus motivaciones no eran tampoco muy buenas. Moisés los acusó delante de todos, lo que son es unos impíos. No toquéis ninguna cosa suya para que no me perezcáis en todos sus pecados. Se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de las tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Versículo 28, dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Versículo 31. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué pasó, hermanos? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Un juicio terrible sobre aquellos que pretendieron ignorar lo que Dios les había dicho. Para razón de la predicación vamos a Números capítulo 26. Números capítulo 26, versículo 9. Dice: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los que del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés. Y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Versículo 11, ¿qué? A los hijos de Coré no murieron. El salmo que acabamos de leer, que es el 42 y 43, ¿quién lo escribió? Los hijos de Coré, descendientes de este impío Coré. Para empezar, mis hermanos, es claro en las Escrituras que padres impíos, por la misericordia de Dios, tienen hijos justos. Porque cuando Moisés les advirtió acerca de que si lo seguían junto a Coré, Datán y Abirán, los hijos de este Coré no eran tan necios como su papá. Y podría ser el patriarca de la familia, podría ser el jefe, la cabeza, pero como no estaba haciendo lo correcto, dijeron: oye, un momento, no estoy contigo en esta, papá, no te puedo acompañar. Y cuando vino el juicio de Dios, la lealtad de los hijos de Coré fue bendecida por Dios al no juzgarlos y matarlos ipso facto, como lo hizo con las otras tres familias. Tanto fue esa bendición que en la descendencia y muchos años después a estos levitas, recuerden que es levita, se les dio también el privilegio de ser cantores en el templo. Ellos son los funcionarios del templo. Ellos son los sacerdotes que sirven a la familia de Aarón. Ellos tienen un privilegio muy enorme. Y a ellos también se les ha dado el hecho de que sirvan y estén en la casa de Dios. Siendo un levita a quien se le dio la bendición de que Dios iba a ser su porción, Dios iba a ser su heredad, iban a estar cerca de la presencia de Dios continuamente, entonces podemos entender el dolor punzante que tienen estos hijos de Coré al ser privados de la cosa más hermosa que le habían dado: servir a Dios en el templo.
Versículo 1, y ellos exclaman, como el siervo brama, así como padres impíos tienen hijos justos, también padres justos tienen hijos impíos. Que el Señor nos ayude, porque si bien, hermanos, y no es una amenaza con respecto a los o temor que debemos tener acerca de nuestros hijos, enseñemos el temor de Dios a nuestros hijos. Procuremos, y dice la Biblia, que la responsabilidad de quienes nos siguen en generación después, nuestros hijos, de que teman a Dios, cae sobre los padres. Es una responsabilidad sobre los padres, y me refiero a los hombres, me refiero al varón, me refiero al que le dicen papá, no estoy metiendo a la mamá en este caso. Es tu responsabilidad enseñar la palabra de Dios en tu casa. Es tu responsabilidad que tus hijos conozcan el Evangelio. Es tu responsabilidad enseñarles el temor de Dios. No nos podemos quejar de cómo está nuestra sociedad, cómo están los malandros, cómo está la desobediencia, cómo está todo, si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Si tú eres un padre creyente, si tú eres cabeza de hogar, si tú puedes decir que tienes a tu esposa o hijo o a tus hijos y todavía están bajo tu techo, Dios te hace responsable a ti, varón, hombre, papá, de enseñar la palabra de Dios. Si por la providencia del Señor es una madre soltera o lamentablemente tienes un esposo impío, que debe ser muy doloroso y que debe llevar a cuesta duramente esa situación que el Señor te ha permitido, entonces, hermana, tú debes enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Tú debes enseñarlos a orar. Tú debes enseñarles la Biblia. Tú debes ser el primero que le muestra a ellos cómo se divide la Biblia, por qué significa eso, por qué Jesús es sumo sacerdote, por qué esto y por qué lo otro. La responsabilidad está entonces sobre los padres. Pero estos hijos, a pesar de que el mayor de su clan era un impío, Dios les dio la bondad de que ellos fueran justos. Dios les dio el privilegio de que sirvieran a Dios en el templo. Pero en este caso, por lo que podemos leer, ellos no se les permite estar en el templo. No se sabe por qué no están. Podrá ser que están enfermos, podrá ser que están cautivos, podrá ser que han sido víctimas de un robo, están secuestrados, están lejos. Lo cierto es que al salmista se le impide estar en el culto a la palabra de Dios y él suspira de dolor porque no se le permite la cosa más preciosa que puede tener un hombre. Versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Observen la expresión que va desde lo profundo de su ser. Él dice, como el siervo brama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero ojo, hermano, quiero hacerle una aclaración. Cuando el salmista habla de su alma, él no se refiere al concepto moderno, que es más que todo pagano, aristotélico, griego, de las personas hoy en día y lamentablemente del cristianismo actual. Cuando el salmista se refiere al alma, él no se está refiriéndose simplemente a ese lugar secreto en lo profundo del corazón, en la privacidad donde él no está acompañado con nadie, donde a él no importa de quién está alrededor, dónde está, qué día es, si está con la gente, no está con la gente. Eso no es lo que entiende el salmista por estar con Dios. Él está anhelando, él está con una añoranza, él está con un profundo dolor, porque su alma se satisface solamente cuando él está en el culto con los hermanos o con los demás levitas en el templo alabando a Dios, no en lo privado.
Porque precisamente Él está donde está en privado y está orando, está cantando. Él no se refiere a que, bueno, yo estoy aquí en este lugar y yo puedo alabar a Dios aquí. Señor, escribo este poema hermoso para ti y no importa dónde yo esté. No, a Él sí le importa dónde está. A Él sí le importa quién está a su alrededor. A Él le importa mucho porque Él suspira y pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él está con ansias y con deseo de estar en todas las cosas que corresponden a la liturgia a Dios para el antiguo pacto. Es un levita. ¿Y de qué se encarga él? De todo lo que tiene que ver con el sacrificio, del altar, de los cánticos. Él es un director de coro y él no siente que obviamente está alabando a Dios a menos que esté en el lugar donde Dios lo ha llamado a estar para adorar y cantar a Dios con su pueblo. Versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para el salmista, estamos hablando del antiguo pacto, no estamos, ¿verdad? Entendimos hace un rato de el templo ha cesado, el sacerdocio levita ha cesado, pero para este momento, poniéndolo en su contexto, esto es lo que es vigente. Y a él tiene que estar ir ministrando en el pueblo de Dios, ministrando con el pueblo de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿No sabe el salmista que Dios es omnipresente? ¿No dice el Salmo 139 que David también decía, que seguro se lo enseñó un levita, que Dios está en todo lugar? Que Dios lo ve, lo escucha donde sea que Él esté. Sin embargo, para él no es suficiente el entender de que Dios sí estaría con él en cualquier lugar. Él entiende que Dios ha predispuesto un sitio donde manifestaría su gloria de manera especial. Y él anhela con todo su corazón estar en ese sitio. Él tiene un profundo deseo por la casa de Dios, que para este momento es el templo. Él tiene sed de Dios, porque quizás está lejos. Es un hijo de Leví, es un levita que su privilegio más importante era estar en la casa de Dios. David, que no era levita, entendió esa importancia y dijo en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Has tenido tú ese sentir por el culto a Dios? ¿Anhela su alma profundamente el lugar donde Dios ha dicho que manifestaría su presencia de manera especial? ¿Has clamado como el salmista que quieres ver a Dios desde su palabra, desde las sagradas escrituras, desde el evangelio? Donde esto es escaso y eso abunda muchísimo ahorita, todo creyente verdadero ha clamado como el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Ves entonces a él que se recuerda de que como levita, como parte de su ministerio dado por Dios, era conducir a los adoradores que venían al templo? Y él dice, cuando me acuerdo de cómo era yo con la gente, dirigiéndoles y enseñándoles a adorar a Dios, me acuerdo de estas cosas. Y como no las puedo vivir en este momento, ¿qué hace? Derramo mi alma dentro de mí. No puedo sentir paz ni tranquilidad de sentirme privado
de la cosa más importante que se le ha dado a un hombre: adorar a Dios. En el versículo 5, entonces, el estribillo, Él se habla a sí mismo para consolarse. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te esperas y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El hecho de que Él se hable a sí mismo para confortarse y consolarse. Hermanos, en este caso, el salmista él no está dudando de la palabra de Dios. En el Salmo 34, que él lo debe conocer muy bien, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El hecho de que él desee la palabra de Dios no significa que él duda de la palabra de Dios. Y él que obviamente se predica a sí mismo diciéndose: alma mía, cálmate, porque Él, Dios, está cercano a los que son quebrantados de espíritu de verdad. Como dijo David en el Salmo 51, Jehová no desprecia el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Pero lo cierto es que esta tristeza y este sentir pesar no es simplemente porque el dólar está subiendo. No es simplemente también porque la energía eléctrica que la están cortando ahora cada vez con mayor frecuencia y periodos más largos. No es porque a uno se le quema la nevera, que eso es doloroso. No es porque simplemente se daña el carro, que eso es doloroso. No es porque simplemente uno se tiene que comer lenteja y arroz todos los días y cada vez más, lo cual a veces también es cansón. El dolor profundo que tiene el salmista es porque no puede estar en el culto a Dios. ¿Tiene usted ese dolor profundo? ¿Le duele? Si por alguna razón usted no se le permitiría estar en la casa de Dios, o espera cualquier excusa para no asistir a la casa de Dios. ¿Cuál es su situación? ¿Anhela usted los momentos cuando el pueblo de Dios se reúne? Cuando el pueblo de Dios, cuando se va a abrir la palabra de Dios y se va a predicar el mensaje de Dios. ¿Sabía usted que, por ejemplo, en esta iglesia todos los domingos, mientras el Señor nos dé vida y salud y así lo permita, será así cada escuela dominical, será así cada predicación del culto y será así cada miércoles y será cuanto otro día el Señor nos permita y en prudencia establecer para que el pueblo de Dios oiga a su Dios? ¿Lo anhelas? En segundo lugar, segunda estrofa: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Comienza otra vez la lucha. El salmista se ha consolado a sí mismo en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cálmate. Y después que se ha calmado y tranquilizado, Dios va a ayudarnos. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Cálmate, no te desesperes. Tranquila, alma mía, cálmate. Y una vez que ya está calmado, vuelve a expresar. ¿Y qué expresa? Dios mío, mi alma está abatida. Podemos aprender que el salmista, hermanos, y es una cosa por lo cual es importante entender los salmos para nosotros, nos enseña a orar y nos enseña que no está mal expresarle nuestros dolores a Dios. Que no está mal expresar que verdaderamente me siento terrible, hermano. Que no deberíamos censurarnos entre nosotros mismos y que no deberíamos tener una fachada a veces hipócrita y muchas veces esquizofrénica. ¿Cómo estás, hermano? Bien, en victoria. Excelente.
Pero el salmista no dice eso, hermano. Declaro bendición, prosperidad sobre mi vida. Yo estoy bien, no tengo problema. Pero usted puede decir, no, no estoy bien. Mi alma está abatida dentro de mí. Hermano, hermana, por favor, ayúdame en oración. Por supuesto, no es para que vayas de manera tan informal y a veces tan odiosa a Facebook, Instagram, porque ¿para quién quieres que lo vea? Ve a un hermano maduro en la fe y dígale, hermano, acompáñame a orar, por favor, mi alma está mal. Exprese los miércoles cuando hay reunión de oración, exprese en el momento de oración, hermanos queridos, de verdad no me siento bien, mi fe está débil. ¿Por qué? Porque el salmista lo podía decir. No es correcto pretender que uno siempre está bien, porque uno no siempre está bien. Porque las cosas no están bien. Porque los problemas afectan de verdad. Probablemente algunos son mayores que otros, pero nosotros podemos decir, hermano, esta situación me tiene hasta la coronilla. Ora por mí, entiéndeme, y no censurar al hermano que con confianza esta persona pueda expresarse, realmente se siente mal. Hermanos, vamos a llorar juntos. A veces no hay palabras que consuelen, porque no se necesita palabras. Lo que se necesita es a otro hermano querido, compasivo y comprensivo, que lleve la carga con uno. Dios mío, mi alma está batida en mí, decía el salmista. Me acordaré por tanto de ti en las tierras del Jordán. Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. De todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Como lo acaba de decir el salmista, él se encuentra en el monte de Hermón. Como para que tengamos una idea, el monte de Hermón está como al norte de Israel. Obviamente como es un monte en la subida, y dicen que en esa zona llueve mucho. Obviamente como es lluvia y como es empinado, hay cascadas. El salmista ve las cascadas, ve los ríos, ve las cosas como van bajando, y él ve la imagen potente y hermosa, pero al mismo tiempo lo agarra para ilustrarle su dolor. Él siente que todos los problemas se le vinieron encima, como cuando uno se pone debajo de una cascada, así puede verlo en su mente, y todo te abruma completamente. Dios mío, tus ondas, pero él también dice algo interesante, son las ondas de Dios las que están cayendo sobre él. Señor, estás permitiendo que los problemas me ahoguen, está diciendo el salmista. Porque él dice, un abismo llama a la otra la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero en medio de todo él está abrumado realmente de todos los problemas que él reconoce que de alguna manera vienen por la providencia de Dios. Aún así, él no olvida su vocación. Hemos dicho que entre su vocación está que él es un cantor. Y a pesar de todos los problemas que él tiene, el versículo 8, él dice, aún así, tu cántico estará en la noche conmigo. Yo te voy a alabar, Señor. Yo te voy a alabar. Versículo 9. Diré a Dios, y miren la belleza de la poesía. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te olvidas de mí? Usted nunca diría una frase de oración así, usted dice, no, eso es una blasfemia, Dios no se olvida. Pero entienda que el salmista o el Espíritu Santo, el cual creemos que inspiró las Escrituras, enseñándonos a orar, enseñándonos a expresarnos delante de Dios. Y hermanos, es que tú puedes venir, y a pesar de que reconocemos que el Señor, tú eres mi roca, mi castillo, mi Salvador, mi Dios, Señor, ¿por qué te olvidas de mí, Señor?
¿Por qué clamo y siento que no me oyes? No te desentiendas, por favor. No quites tu mirada. No me apartes. No me dejes. Ayúdame. Socórreme. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Una de las cosas que tenían las divinidades cananeas, que es de lo que está rodeado Israel, era de que ellos obviamente pensaban que si mi ejército derrotaba al tuyo, definitivamente mi Dios era más poderoso que el tuyo. Y una de las razones por que en el Antiguo Testamento hay mucho hincapié para que Israel gane la victoria es precisamente para expresar de que Él es Dios sobre todos los dioses, que en el mar del politeísmo donde vivían, ellos se estaban levantando como el único bastión de monoteísmo y del verdadero y único Dios, que no habían otros dioses. Pero entonces el salmista, aparte de que siente que todos los problemas se le han venido, aparte de que todo obviamente está cayendo, que cayeron todas al mismo tiempo, aparte de que siente que el abandono de Dios y él está estoicamente aguantando y aún alabando, le expresa que como si eso fuera poco, él sufre otro oprobio. El oprobio de no estar en el culto de Dios no solamente es por el dolor que eso en sí mismo le producía, sino que habían enemigos diciéndole, tú no eres el Dios de Israel, tú no eres siervo del Dios de Israel, y él no era más poderoso. ¿Y qué haces tú aquí? ¿Y dónde está tu Dios? El dolor que siente da porque el nombre de Dios está siendo también llevando oprobio, siendo su nombre manchado, siendo ya no esta vez reconocido como el único Dios verdadero, sino como ese Dios tuyo no es como tan poderoso. Al igual como nosotros en nuestra sociedad, que no nos preguntan literalmente como pregunta el salmista acá, pero cierto que, ¿y si Dios existe, por qué hay tanta maldad? ¿Y si Dios existe, por qué no ayuda a Venezuela de una vez? Y si tú eres hijo de Dios y Él te va a cuidar, ¿por qué esta situación no se resuelve y se arregla? Oprobio y oprobio al nombre de Dios. Y esa es parte de su dolor más punzante, de que Él recibe, de que Dios no recibe la gloria de la cual Él quiere que sea. El salmista sabe de la cual el Dios es digno. En el Salmo 73, no lo tienen que buscar, Asaf también siente lo mismo. Y siente inclusive que en vano he lavado mis manos en inocencia, porque aquellos no te temen y les prospera en todo. Yo te temo y he sido azotado todo el día. Y Asaf dice lo que todo creyente debe entender: hasta que entré en tu santuario y reconocí el fin de ellos. Tan torpe era yo que no entendí. Porque cuando Asaf, como el mismo levita que estamos oyendo, como cada uno de nosotros, cuando precisamente tambalean los cimientos de nuestra fe, la única cosa que nos va a ayudar es estar en la presencia, en el culto de Dios, alabando con el pueblo de Dios y siendo consolados por la palabra de Dios. Los cristianos deberían ser tan celosos de la predicación de la palabra de Dios, mis hermanos, porque Dios ha dispuesto en la predicación que la conciencia de los hombres sea atada a través de la predicación de una manera que el estudio personal no lo hace. Ciertamente es importante el estudio personal y siempre los animamos. Que usted compre libros, consulte en internet lo que usted crea que es conveniente, lea diariamente todo lo que pueda de la Biblia,
cómprese buenos libros, pida prestados libros y estudie de una manera personal, y eso es edificante. Yo mismo obviamente me beneficio de ese hábito, el cual todo creyente debería tener. Pero todo el estudio personal del mundo no le va a dar muchas cosas, pero no le va a dar lo que Dios prometió darle a través de la predicación. Y por eso el creyente debe anhelar el culto de Dios. Tercera y última estrofa. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? En este caso se está repitiendo una idea que ya he estado mencionando. Pero vean la última parte del versículo 3, que refuerza lo que hemos estado diciendo desde el principio. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. El salmista entiende que él no será liberado ni ayudado mientras no se le permita otra vez estar en el templo, porque él hace mención a las cosas que tiene que ver en la liturgia, al altar, a la alabanza, al cántico congregacional. Para terminar, hermanos, toda la enseñanza que hemos tenido las últimas semanas nos ha hecho entender por lo menos una cosa, que no tenemos lugares santos, que Jerusalén o Sión no es el sitio donde mora la presencia de Dios, que no hay una tierra santa que tenemos que peregrinar y obligatoriamente estar allá. Hemos entendido que los edificios como tal, las paredes, no son edificios santos, pero la palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento la sustancia de este salmo, de esa añoranza del salmista, nos dice que precisamente lo mismo se puede vivir hoy cuando el pueblo de Dios está reunido. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19, y luego vamos a 1 Corintios 3, 16. Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo en el capítulo 2 de Efesios, hablando del significado y la importancia de la iglesia, está diciendo que a todos aquellos que han sido llamados eficazmente por el Espíritu Santo, cuando se reúnen, ellos en su reunión y su culto se han convertido en el templo de Dios. Y cuando se habla del templo de Dios, es el santuario de Dios. Es el lugar donde Dios se manifiesta de una manera especial. Lo que me llega a concluir la siguiente cosa, hermano: despreciar los cultos en la iglesia hoy en el nuevo pacto es despreciar a Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Es un lugar, hermanos, cuando nos congregamos, que se convierte en el templo de Dios. No por las paredes, sino por el pueblo que ha sido llamado. Es una realidad entonces de que has sido recipiente de la salvación de Dios. Si tú amas, añoras y deseas el culto a Dios. Si tú no lo deseas, como lo hemos estado viendo, con toda la responsabilidad y temor de mis palabras, usted entonces nunca ha nacido de nuevo. Quiera el Señor hacernos entender la importancia, la trascendencia y la evidencia que deja que un cristiano o alguien que se llame cristiano hoy no anhele el culto a Dios. No anhele los elementos que componen el culto a Dios. Para el levita en aquel momento consistía en estar en el altar, en el hacer el sacrificio de los animales, en hacer todo el ritual levita que se le pone en el Antiguo Testamento. Hemos entendido que nosotros eso ha cesado. Voy a pedir, por favor, los niños deben estar sentados con sus padres. Pero, si bien nosotros hoy no vamos a traer un animal, no tenemos un altar, la Biblia establece que la predicación de su palabra, el canto congregacional, el bautismo, la Santa Cena, son elementos litúrgicos del nuevo pacto y que todo creyente de corazón anhela participar. ¿Es usted fanático de algún deporte? O los que hemos sido fanáticos de un deporte sabemos. Viene el mundial, ya va a empezar el mundial, ya va a jugar tal equipo, o el béisbol, o cualquiera otra de tus aficiones. Cuando va cerca, hay ansiedad, hay deseo, porque nos gusta, lo valoramos, lo disfrutamos. ¿Siente usted ese deseo cuando se acerca el día domingo? Viene el día donde estaremos delante de la presencia de Dios. Pero el Señor nos ha dado el día domingo para eso, ¿no? Se inflama tu alma, los afectos de tu alma, cuando le cantas a Dios, cuando la predicación es expuesta. ¿Deseas aprender más de tu Dios? ¿Buscarías cualquier cosa con tal de entender mejor lo que dice tu Dios? Si ese anhelo y deseo no hay, el Señor nos ayude. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Es un anhelo genuino y sincero de estar en el culto a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra y por enseñarnos correctamente cómo es que tu pueblo debe expresar el amor hacia ti. Te damos gracias, Señor, porque dejaste a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Te damos las gracias por precisamente ser el lugar donde nuestros corazones serán consolados, animados
donde nuestra fe será puesta en aumento, Señor, donde conoceremos a nuestro Señor Jesucristo. Padre, quita de nosotros ese espíritu moderno de la individualidad, del pretender, Señor, equivocadamente, que podemos andar de manera solitaria, personal o individual, con tu presencia. Si bien tú has prometido acompañarnos y no abandonarnos, Señor, y si bien somos responsables de muchas actividades durante la semana y de llevar tu evangelio, Señor, a donde quiera que nos movilicemos, y que tu Espíritu Santo que nos ha sellado, Señor, nos acompañe en todo momento, tú has establecido en tu palabra que de igual manera hay un día señalado para que tu pueblo se reúna y que nuestra alma, Señor, se inflame en sus afectos al considerar que ese día volveremos a escuchar tu palabra predicada, que junto a otros de nuestros hermanos que han sido redimidos por misericordia como nosotros, cantaremos y te alabaremos, que pensaremos, Señor, y hablaremos de las cosas grandiosas que has hecho en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos, pero no solamente por el día de excelencia que has dispuesto y colocado como el día domingo, sino que de acuerdo a nuestras posibilidades podamos, Señor, buscar aquellos momentos donde tu pueblo con otros hermanos nos reunamos y nos animemos en la fe unos a otros. Gracias, Señor, por estos elementos dejados para nuestra bendición, para nuestra consolación y para nuestro peregrinar acá en la tierra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a alabar y amar, el anhelar el culto a ti. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén.